Querido doctor Julio Sotelo, admirado doctor Julio Sotelo. Anoche, recordarán ustedes, nos quedamos en que íbamos a aprender sobre lo que, según entiendo, le denominan las áreas límbicas del cerebro, que son estas zonas en donde hay una especie de recompensa o de soborno que las personas le damos a nuestro propio organismo, en este caso al cerebro, y que lo alborotamos, ¿no? Le damos una satisfacción y lo mismo puede ser o un placer o un destello de felicidad. ¿Sí? Lo mismo si somos aficionados a algún deporte en el momento del gol o del out o de la carrera o del home run o de la canasta según el deporte, o en una relación sexual, ¿no? O si nos damos un pericazo con cocaína y la misma zona se alborota. Estas áreas de recompensa tienen, y ahora lo sabemos, mucho que ver con las relaciones que buscamos todos los seres humanos, pues en una búsqueda interminable de felicidad o de gratificación de cualquier tipo. Digo, puede ser leyendo una obra de Shakespeare, puede ser escuchando un cuarteto de Beethoven, puede ser, como tú dices, con la ingestión de sustancias o permitidas o no permitidas, más que la ingestión, la exposición al alcohol, al tabaco, o bien a sustancias que son mucho más poderosas para incitar estas descargas cerebrales que son satisfactorias. Bueno, médicamente se llaman satisfactorias, son de recompensa, de placer. Bueno, por eso me gusta conversar con Julio Sotelo, quien ya verán tiene también una definición que me dejó de a 6 a propósito de algo así como las 10,000 horas. Pero me preguntaste de dónde sale el asalto a la razón. Sí. Porque hace juego con tu estudio de las neuronas. Por cierto, ¿no traes ahí neuronas de emergencia y que me regales algunas? No, pues si las trajera ya me las hubiera puesto. Te las habrías puesto, ¿no? No, el asalto a la razón es el título que un filósofo marxista, Julio, George Lukács, le dio cuando los nazis invaden Hungría. Él estaba escribiendo un tratado de estética. Se va a París y se pone a estudiar, dice, pero ¿cómo nosotros marxistas, científicos sociales, que sabemos lo que ocurrió antes y planeamos la felicidad hasta la desaparición del Estado? Dice, ¿cómo no previmos el surgimiento de los nazifascistas? Entonces hace todo un estudio y concluye que el nazifascismo es el asalto a la razón. Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que el término la razón, que es el componente más humano y más característico de la familia humana, pues es la razón. A ver, permíteme, ahora con lo que dices, de acuerdo con los avances en la ciencia neurológica, ¿sigue valiendo eso que yo aprendí hace muchos años, de que los humanos tenemos en el cerebelo al reptil y los instintos, en el cerebro al mamífero y, digamos, los afectos, y en la corteza cerebral la inteligencia? Mira, es un concepto eterno de las ciencias neurológicas y muy bien fundamentado. Se llama cerebro triune. Lo diseñó un distinguidísimo neurobiólogo americano, Dr. MacLeod, y se llama cerebros triune de MacLeod. Haz de cuenta como la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos un cerebro ancestralmente hablando, y estoy hablando de los muchos millones de años que nosotros hemos caminado hasta llegar a donde estamos filogenéticamente.
Primero con un cerebro muy esencialmente emocional, que es el cerebro del reptil. Parte es el cerebelo, pero parte son las áreas basales del cerebro que se encuentran más adelante, el diencéfalo en general y el circuito límbico del que hablábamos para emociones y sensaciones placenteras y demás. Sobre filogenéticamente se ha desarrollado y lo compartimos el cerebro de los mamíferos, lo compartimos con primates. Es un cerebro de relación, de reconocimiento, de memoria, de fundamentalmente supervivencia. Inclusive del lenguaje elemental, de algún modo, ¿no? De emisiones sonoras que pueden ser un lenguaje Por ejemplo, animal. para alertar que ahí hay un peligro. Exacto. O que ya pasó. Sí, así es. O llamar a la cría, o la cría... O producir intimidación en el enemigo, o fortaleza entre los machos dominantes. Eso se da en la parte del cerebro. Eso se da en la parte del cerebro. En la parte media del famoso cerebro triune. Conforme avanzamos varios millones de años más, se añadió hasta llegar a la propiedad exclusiva del cerebro humano, que son fundamentalmente la corteza frontal, las áreas anteriores, lobulares. Digamos, no es que ahí esté la inteligencia es un producto terminal de toda la armonía del cerebro, pero ahí están los centros que la interrelacionan con áreas auditivas, visuales, sensoriales. Y todo está comunicado. Todo está comunicado y unido. Estamos hablando de millones de años de evolución. Sí. Pero este cerebro que tú acertadamente mencionas es la cúspide del universo. Es el cerebro humano, a menos que haya otros cerebros en algún otro lado. El cerebro humano es la maravilla más grande que se ha visto en toda la humanidad. Digo, en toda la Los historia seres vivos. de los seres vivos. Pero también Julio Sotelo, neurólogo, ya dije, eminencia, orgullo de la ciencia médica, particularmente neurología, de México. Algo me has dicho de la importancia de acumular, como los pilotos de aeronaves, acumular 10,000 horas de actividad. Recuérdame lo que me dijiste de los Beatles. Mira, son conceptualizaciones que surgen en los tiempos más recientes y de hecho hay varias obras que ya tratan esos temas con puntualidad. Y hay un libro muy reciente que la sintetiza y que señala, precisamente hablando sobre la genialidad y sobre el talento extremo o los sujetos superdotados. Porque nosotros como buenos pertenecientes al mundo animal tenemos distintos grados de eficiencia, vamos a llamarle así. Sí, hay quien confunda a una persona astuta con inteligente. Exacto, y no es así. ¿No? O se dice de fulano tal, es muy vivo. Pues sí, pero quién sabe si sea astuto o quién sabe si sea inteligente. Así es. Ahora, para los seres humanos, no les vamos a llamar de gran inteligencia o genialidad, que ha sido algunos de los apócopes a los que se ha referido esto, sino seres de eficiencia extrema. Por ejemplo, quien se hace trillonario porque revoluciona el teléfono celular o el internet o lo que sea, que Bill son Gates. grandes conceptualizaciones. Bueno, todos ellos son sujetos de alta eficiencia cerebral, pero de eso hay muchos y no todos inventan el teléfono celular, ni el asalto a la razón, es decir, se tienen que conjuntar primero un enorme esfuerzo de aprendizaje y dominio del arte basal de lo que uno va a hacer. De estas 10,000 horas, por ejemplo, este autor que correlaciona estos datos, por ejemplo, señala genios que se han considerado los Beatles. Él dice, los Beatles cumplieron sus 10,000 horas de dominio del arte antes de ser excepcionalmente buenos y los mejores en su campo. Antes de graduarse de Beatles. Sí, bueno. Trabajaron en un hoyo. Así es, exactamente, trabajaron en un hoyo, pero cumplieron
el dominio basal del arte. Bill Gates hizo lo mismo con sus computadoras cuando le daban permiso de quedarse en la universidad. En lugar de que, como todos sus compañeros, se iba a pasear los domingos, los sábados, en las tardes, él se quedaba trabajando y haciendo algoritmos y haciendo propuestas y Solo sobre eso pudo ser así el Bill es. Gates que sabemos. Después tenía muchos privilegios, seguramente genéticos, tenía una alta eficiencia cerebral y una gran capacidad sintética, pero no fue su genialidad explosiva la que lo creó, es todo un proceso. Por eso, fíjate, es relevante estos hallazgos en las ciencias y en las ciencias del cerebro y de la conducta, porque, por ejemplo, para volver a lo que estábamos hablando de las adicciones, el conocer todas estas circunstancias, ahora sí científicamente, no calcular que existen, sino saber que existen, dónde están, seguramente nos va a volver mejores para enfrentarnos a las adicciones de todos tipos, que son un fracaso médico apabullante en casi todos los terrenos. El manejo de las adicciones, bueno, hay quien considera que las adicciones es el problema sociomédico número 1. Adicción a la comida y el Adicción problema a la de la obesidad. Adicción al internet, ¿qué te parece? Está cundiendo por todos lados. Adicción a la comida y produce obesidades monumentales. La adicción a la ciencia. Entre otras, por ejemplo. Y todo es nuestro cerebro de recompensa. Déjame disfrutar mi adicción al periodismo. Claro. Entre Casi otros todo lo que vicios. Casi todo lo que hacemos, lo hacemos por la recompensa que nos produce, casi todo. Y si no la encontramos, entonces buscamos sustancias que nos produzcan esa recompensa. Bueno, hoy ustedes y yo fuimos recompensados por el conocimiento y estos pincelazos de un estudioso de la parte más compleja, maravillosa, en algunos seres atroz o con un servicio o un uso atroz de mucha que ha generado eso que le llamamos la vida. Doctor Julio Sotelo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ojalá de vez en cuando platiquemos aquí del cerebro. Encantado. En donde tanta falta hace, porque aquí es el espacio del asalto a la razón. Sí. Gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.